Bueno, uno de los hombres clave que tiene el radicalismo en los últimos tiempos, con encontronazos por haber sido parte del gobierno de Alberto Fernández, pero es cierto, hay mucho radical que fue parte del gobierno peronista y quizás su apellido quedó marcado nomás. Ricardo, Ramón Indar, saluda, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Ramón? ¿Qué decís? Yo no fui parte del gobierno, exactamente, fui embajador Bueno, del gobierno y además tuve una posición frente al gobierno mucho más comprensiva y de colaboración que la que tuvo mi partido frente a circunstancias muy difíciles que requerían está bien. de mucha seriedad y mucha Sí. responsabilidad en el ejercicio de la oposición. Ramón. Pero, Sí. a ver, Ricardo, fuiste embajador, y no es una crítica que te estoy haciendo a este punto, pero No, si vos fuiste sí. embajador 4 años de Alberto Fernández, Sí. sos parte del gobierno de Alberto Fernández. No, bueno, yo no lo entiendo así, ¿No? de esa manera, pero Ok. es como decir que los embajadores que están en Cancillería son parte del gobierno. Claro, pero vos no eras un embajador de carrera, eras un embajador muy Claro, político. bueno, está bien, no tiene importancia. Yo no me arrepiento de lo que hice, creo que hice lo que correspondía. Bien. Lo que me parece que no me hicieron lo que correspondía desde el año 2015, aunque ahora pareciera que se van a producir algunos cambios, son los radicales. Bueno, a eso quería ir en realidad, Ricardo, ir para adelante. Sí. ¿Cómo ves ese planteo del radicalismo, lo que está pasando dentro del partido? Sobre todo con esta discusión entre los Cornejo, Lustó, Facundo Manes, ¿para dónde debería ir la Unión Cívica Radical? Sí, quería decir Cornejo, también Cornejo, que fue el creador del radicalismo K, que luego terminó siendo presidente del partido, después de haber creado el radicalismo K, después de haber terminó también siendo presidente de la Convención Nacional, que es el órgano del partido más importante. Bueno, te voy a decir, mire, primero quiero decir algo sobre la ley. Sí. La ley base, ¿no?, que te escuché decir. Mira, es tan mala la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el RIGI, Sí. tan contraria a las posibilidades de desarrollo nacional, tan contraria a los intereses nacionales, que hasta me cuesta creer que el presidente la haya leído. Sinceramente te digo. ¿Te imaginas lo que me cuesta creer que los radicales la hayan votado, no? Porque es realmente muy mala. Tiene aspectos todavía más negativos que lo que acabo de escuchar de tus colaboradores, ¿no? Sí. Bueno, ¿Te cuesta creer que los también radicales es la muy hayan mala. votado? ¿Cómo? ¿Te cuesta creer que los radicales la hayan votado? ¿Y te imaginas que si me cuesta creer? Yo pienso a veces, el presidente no debe haber leído esta ley para enviarla. No debe haber leído qué es lo que dice el régimen de grandes inversiones. No debe haber lo que dice el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Porque si lo lee, tiene que darse cuenta que es contraria a los intereses nacionales, a las posibilidades de desarrollar a la Argentina. Y que además desindustrializa, que coloca a las pymes en situación de indefensión, que no significa mayor ingreso para el Estado, que no significa mayor ingreso de divisas para el Estado. Bueno, por otro lado, es muy mala también la legislación laboral. Diría Sí. que el criterio en función del cual se pretende estimular la creación de empleo es la justicia. Ese es el criterio, ¿no es cierto? Quieren volver a los tiempos en los que las relaciones entre capital y trabajo eran mucho más injustas. Creen que de esa manera puede ser que los sectores del capital generen empleo, pero por Dios mío. Ahora, Ricardo, Lo que hacen con las jubilaciones de las personas Sí. que no han podido contar con el aporte Sí. durante tantos años es otra cosa que no se puede entender. Eso solamente se puede entender en alguien que piensa que la justicia social es una aberración o una porquería, ¿no? Bueno, Me quiero quedar con un punto, quiero ampliar acá, porque decís, me cuesta creer que los radicales la hayan votado. ¿Creés que los diputados radicales la leyeron? ¿cómo? ¿Creés que los diputados radicales leyeron la ley? Creo que la han leído, supongo que la han leído, porque ellos son legisladores, ¿eh? Tienen que haber leído la ley para saber qué es lo que aprobaban. Además, algunos de los discursos que hacían eran discursos muy contrarios a la ley. Cuesta creer que después de escuchar ese discurso la aprobaran, ¿no? Sí, Bueno, como de Loredo. sí, no quiero personalizar, Sí, Ramón, pero sí. si vos a todos la votaron, y no solo los radicales, otros partidos, que también se supone que tenían que, tener un voto negativo en función de lo que representaban, terminaron acompañando la ley, y en función de lo que decían también en los discursos. Es increíble, yo nunca vi eso, nunca vi, yo fui 8 años diputado, yo nunca vi que los diputados hicieran discursos muy duros contra un proyecto de ley al que terminaban al final apoyando.
Ahora, ayer los gobernadores radicales, Cornejo, Valdés, el gobernador del Chaco, planteaban y le dijeron a los senadores que había que acompañar. Sí, bueno, ¿Qué gobernadores? Perdón, no te escuché. Estuvieron en la reunión prácticamente todos, hubo presencia casi perfecta entre ellos, o sea, estaba Alfredo Cornejo, estaba... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tienen razón? No, pero me imagino la presión que hay de las provincias. Ah, bueno, sí, que hagan las presiones que quieran. También había presiones para que se aprobaran los DNU. Me parece que hay otra manera de resolver las necesidades de la provincia sin tener que sacrificar intereses nacionales, que además, en el caso del RIFI, los afectan durante 30 años, quiero decir. Muchas de las decisiones que se toman por esta ley pueden ser renovadas, modificadas. Lo del RIFI por lo menos no se puede modificar durante 30 años, es irreversible lo que se aprueba allí. Y tiene consecuencias gravísimas, gravísimas. Sería bueno que la sociedad leyera. Bueno, ahí te completo, mira, te completo la lista, perdón porque no la tenía en la cabeza. Esdero de Chaco, Cornejo de Mendoza, Valdés de Corrientes, Puyaro de Santa Fe, Sadir en Jujuy, y hasta dicen que bueno que hubo alguna rispidez en esa conversación, pero bueno, digo, hombres fuertes del radicalismo dicen acompañen. Los conozco, bueno, me querés decir cómo vamos, cuál es el criterio por el cual podemos conciliar la contradicción que existe entre esa ley y el interés nacional, no el interés de una u otra provincia, el interés nacional. Yo entiendo, pero hay que defender los intereses de las provincias de otra manera, hay que tener un poquito más de imaginación, y estoy seguro que se podría lograr defender los intereses sin necesidad de tener que apoyar leyes que nos hacen tanto daño para la Argentina. Alfonsín. Entiendo a los gobernadores, desde luego. Alfonsín, tengo una duda, acá Sebastián Davidos que lo saluda. Tengo una duda, ¿qué es el radicalismo hoy? Porque no se termina de entender realmente. O sea, digo, yo me imagino que me dirá, bueno, Alfonsín, obviamente la herencia de Alfonsín, para otros no, porque otros dirán, no estuvimos de acuerdo en su momento, para otros será Cornejo, para otros será Luis Petri, para otros será Martín Lustó. Es decir, ¿qué es el radical? ¿Va a quedar algo del radicalismo? No lo sé, creo que si nosotros seguimos desvirtuando su identidad, porque tiene identidad el partido. ¿Cuál? No fue simplemente una herramienta electoral la Unión Cívica Radical. No creo que ningún partido sea una herramienta electoral. Si un partido se reduce a ser una herramienta electoral, en realidad no es un partido político, porque lo importante en un partido político es el conjunto de ideas, principios y valores que definen su programa y determinan su representación social. La verdad que la Unión Cívica Radical desde el año 2015 a la fecha ha adulterado su identidad, ha estado acompañando programas que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos que es lo mejor para el país, y ha dejado de ser la representación de la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, las pymes, para transformarse en una representación de la sociedad rural argentina, de las grandes corporaciones económicas, de los grupos más poderosos de la economía, que son todos muy respetables, pero no son los que nosotros nacimos para representar. ¿Y usted por qué sigue dentro del radicalismo, si es eso, el radicalismo hoy? O sea, no pensó, no sé si existe esto, no, si lo pensó. El que no ha militado en un partido político tantos años, tal vez no sepa lo que significa pertenecer a un partido. Porque yo en realidad creo que los que tendrían que, en todo caso, correrse del partido son los que lo han estado conduciendo en los últimos tiempos. Yo he estado siempre defendiendo las ideas de la Unión Cívica Radical, que es la única manera de defender un partido político, defender sus ideas. Ser radical no es estar afiliado, Claro. Ser radical no es ser candidato por la Unión Cívica Radical. Ser radical no es estar en el Congreso sentado representando a la Unión Cívica Radical. Ser radical es defender sus ideas. Y la verdad, aunque mis correligionarios se enojen y aunque lo nieguen, la verdad es que en los últimos 10 años, 10 años, ya han pasado 10 años de este acuerdo con Cambiemos, pero la verdad es que en los últimos 10 años hemos estado poniendo en suspenso nuestra identidad y bueno, acompañando decisiones que no tienen nada que ver con nuestra razón de ser. Ricardo, días atrás Agustín Rombolá, que es el presidente de la Juventud Radical, pidió formalmente la expulsión de Luis Petri del partido. ¿Vos estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con eso. Lo habían expulsado a Cobos también. Sí, me acuerdo. Y volvió. Pero por favor, hagamos las cosas, seamos serios, y en todo caso lo que tenemos que cuestionar
y había que haber cuestionado desde el principio, desde mi punto de vista, son las decisiones que apoyábamos o las decisiones a las que nos oponíamos. El partido no solamente no respetó su identidad del año 2015 al 2019, tampoco lo hizo desde el año 2019 al 2023. En el primer caso acompañó decisiones que no debía acompañar y en el segundo se opuso a decisiones que debía acompañar. Así que bueno, eso es lo que hace del partido algo que hace que cueste reconocer a la Unión Cívica Radical. Pero le digo, ¿yo por qué no me voy? Porque espero que se dé una discusión, porque me ilusioné con la posibilidad de que el planteo que hacía Martín Lustó acerca de la necesidad de recuperar nuestra identidad, reencontrando con nuestras representaciones y actuar con coraje frente a los que van a criticar decisiones de esta naturaleza, pudiera prosperar. Lo que pasó en diputados me generó cierto desánimo, digamos, o me hizo dudar acerca de hasta qué punto se puede efectivamente dar esa discusión en el partido. Si se da esa discusión en el partido, voy a estar acompañando, por supuesto, a los que como Martín Lustó o como Manes están proponiendo regresar a hacer un repartido radical en sentido sustancial. Y bueno, igual, Ricardo, claro, no voy a estar en el partido. ¿Cómo voy a militar en un partido que propone cosas que yo creo que no son buenas para el país? Bueno, o que acompaña cosas. Te hago un último comentario ahí. Que ya me corre la tanda. Manes no votó en contra, Manes abstuvo. Bueno, Manes se abstuvo. Yo creo, bueno, quisiera ver bien el voto cómo fue, porque votaron en general todos. Todos votaron en general. Yo creo que no se podía haber votado en general esa ley. Las facultades delegadas, ¿a ustedes les parece que se pueden delegar facultades a una persona que tiene del Estado el concepto que tiene? A una persona que cree que lo mejor que le puede pasar a un país es no tener Estado. A una persona que no tiene demasiadas convicciones democráticas ni republicanas, cosa que ha quedado claramente demostrada con el DNU que ha sancionado y con la manera en la que se refiere a los adversarios políticos, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo me hacen esta pregunta? Esta pregunta deberían hacérsela a los radicales que están conduciendo. Ricardo, gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Ramón. Por favor. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo grande. Era Ricardo Alfonsín sobre el devenir en realidad del Partido Radical y lo que está sucediendo y lo que puede pasar en el Senado a partir de la ley de bases.